Un café como excusa el día de hoy con una mujer muy especial de la ciudad de Manizales, una mujer muy reconocida, una mujer que ha hecho mucho por nuestra ciudad y que aún lo sigue haciendo, que aún conserva ese cariño, aún conserva ese civismo, ese amor por los medios de comunicación y por supuesto por el arte. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias café, por invitarme a tu programa. a un café como excusa. Muchas gracias. Porque siempre pues, tomamos el café como una Claro, excusa hay para que tomar conversar el cafecito con nuestro. alguien especial, ¿no? Gracias. ¿Buena tomadora de café? A ver, poco, pues me tomo 2 cafecitos por la mañana y 2 por la tarde. No, pero suficiente, ¿no? Sí, con eso hay. Con eso pero hay. el café de la mañana hace mucha falta. Hace mucha falta. Sí. ¿Cómo te gusta el café? Muy clarito. Sí. Muy clarito, yo no tomo azúcar sino stevia. Sí, porque amargo no me le apunto. Eso. ¿Y el de la tarde a qué hora es el último? El último por a las 5. Para las 5. Sí, me tomo uno a las 2:30 antes de empezar clases y el otro por ahí cuando termino la clase. ¿Te desvela el café? No, No. para nada. Para nada. Para nada. Bueno, Miriam, ya les vamos a contar pues obviamente de toda su trayectoria, todo lo que ha hecho pues por la ciudad y pues ¿qué nos une? Pues que los medios de comunicación. Miriam pues estuvo durante muchos años vinculada a los medios de comunicación de la ciudad de Manizales, ya les voy a contar por qué. Y a propósito, ¿cómo llegas, digamos, a ese tema de los medios hace tantos años, cuando esos medios eran unos medios muy fuertes, ¿no? Cuando la radio era la radio. Cuando la radio ¿Sí? era la radio, sí señora. Pues por pura casualidad. Mira que en esa época pues yo estaba casada y la situación era como medio difícil en el matrimonio, ¿cierto? Conocí una persona muy interesante, Alberto Gallego, hermano de Arturo, el dueño de Termales, que era dueño de La Voz de los Andes. Y entonces era muy querido y muy especial conmigo y un día le dije yo, ay Albertico, ¿usted por qué no me da puesto en su emisora? Y me dijo, tome, vaya con mi tarjeta, donde eran los gerentes y los directores eran Jairo Castro y Jorge Molina. Jairo Castro, Euse. Euse. Y Jorge Molina Marulanda, Nada. que en paz descanse, ¿no? Don Jorge. Y entonces me dijo, vaya y dígale que va de parte mía. Y estaban necesitando secretaria. Y yo entré como secretaria a La Voz de los Andes. Allí empecé, pues, y allí me entró y me picó la vena de la radio. Allí estuve 7 años, pero dentro de ese trabajo como secretaria, después fui contadora y después fui administradora. Y llegó una feria y no había quien transmitiera la voz femenina de la feria. Y yo le dije a Arturo, ya estaba Arturo Gallego, ya no estaba ni Jorge ni Jairo. Le dije, yo le hago eso. Me dijo, sí, usted se va a tirar a hacer una cosa que nunca ha estado en eso. Le dije, sí, tranquilo, yo aprendo. Y me metía todos los días en la cabina con el gordito García, Ajá. También, que en paz descanse, y él me enseñaba la modulación, me enseñaba cómo hablar, me enseñaba cómo entrevistar. Se llegó la feria. Y yo era, es que la periodista, después, la locutora y todo de la feria, de La Voz de los Andes. Me mandaron a cubrir la llegada de las reinas al aeropuerto. Primera transmisión que yo hacía en mi vida. Y la primera persona que entrevisté fue Luz Marina Zuluaga. Pero era tanto mi pánico, yo era temblando, que Luz Marina me ayudó. Claro, me ayudó en la entrevista. Y terminé la entrevista con Luz Marina, ya nos montamos en el Transmóvil, y cuando llegué al Parque Caldas, yo era ducha, pues ya en eso. Pues ya había cogido la salsa de la radio, y ahí empecé. Ahí estuve un tiempo, 7 años, y después me llamaron de Caracol, me fui a Caracol. Ahí hacía Pase la tarde con Caracol, con Yesid. Pase la tarde con Yesid. Y era ejecutiva de ventas. Sí, más o menos ¿en qué año, Miriam? Eso fue como en el 90 y pico. Yo llevo como 30 y pico de años en la radio. 90 y pico, o sea, en esa época, digamos, también quedaba Caracol en la avenida Santander. Ah, no, ese sí ya ese no me acuerdo. Al frente de la Universidad Católica. Ahí quedaba. Ahí trabajaba Yesid, trabajaba Iván Darío, sí. Estaba Luis Salazar de gerente. Sí. Ahí. O sea que ya el Pase la tarde que ya hubo después con Pablo Mejía, con Ramón Salazar, eso ya fue mucho después, ¿no? Fue mucho después. Yo estuve antes con Yesid, sí. Y ahí empecé, y yo hacía mi parte ejecutiva de ventas,
y mi parte de radio. ¿De radio? Sí. Ujú. Estando en esas, me llamó Jaime Hoyos. Ah, no, un día amanecí más aburrida yo allá en Caracol, porque ocurrió alguna circunstancia que no vale la pena mencionar. Una venta que se cayó, alguna cosa. Una cosa maluca, pero maluca. No, pues me montaron la competencia en Pase la Tarde con Caracol. Y ya me sacaron a mí de Pase la Tarde y montaron a Iliana Robledo, no sé si te acuerdas, que lo hacía con Yesid, y me sacaron de Pase la Tarde. No puede ser. Entonces me encontré con Jaime Hoyos y me dijo, ¿usted qué está haciendo? Y le dije, estoy en Caracol, pero estoy muy aburrida. Sí, estoy muy aburrida, porque me quitaron mi programa. Y entonces me dijo, ¿usted por qué no me gerencia Radio Sintonía? Necesito un gerente. Le dije, listo. ¿Esa era una emisora independiente o Era pertenecía? emisora independiente. Era Radio Sintonía, la que es hoy La Cariñosa. La Cariñosa, de RCN Radio. De RCN Radio. Y entonces me dijo, ¿por qué no me gerencia? Y le dije, listo, espere, yo me salgo de Caracol y me voy a gerenciar. Y así me salí de Caracol y me fui a Radio Sintonía. Y allá formamos un grupito muy bueno, me llevé 2 ejecutivas de ventas de Caracol y formamos un grupo muy bueno de ventas, sí. Estuve ahí un tiempo y en esas Orlando Jaramillo montó La Voz de la Feria. La Voz de la Feria. Sí, montó La Voz de la Feria y me llamó y me dijo, Miriam, ¿usted por qué no me gerencia La Voz de la Feria? Mira, es una emisora independiente, es de Carlos Hugo Escobar y de Orlando Jaramillo y mía. Y le dije, déjeme pensarlo. Primero me dice las condiciones y después me deja pensarlo, ¿sí? Carlos Hugo no era el de Barta, no. Sí, el de Carlos Barta, Hugo sí. era el de Barta, Ajá. una excelente persona. Entonces me puse a analizar y dije, bueno, salgo de Radio Sintonía y pues me voy proyectando. Y ya me fui entonces para La Voz de la Feria. Allí me di el lujo de tener esa emisora en primer lugar de sintonía y me llevé todos los periodistas buenos que habían en Manizales. Jessy López, Iván Darío Góez, Diego Zuluaga, el Mono Garcés, Sí, José Fernando. Juan Augusto Jaramillo, que en paz Claro, descanse, el en hermano deportes. el hermano de Esteban, claro. En deportes, no, yo tenía un grupo más bien No, montado pues. y la emisora ocupaba el primer lugar de sintonía, por encima de Caracol y RCN. No, el combo era... No, yo era una princesa allá, sí. Estuve ahí como 5 años. A los 5 años, Iván Darío renunció y se lo llevaron para RCN. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿Ya quedaba arriba en Chipre? ya quedaba RCN, quedaba en Chip. Chip. Ajá. Sí. Entonces un día me llamó y me dijo, ¿no te gustaría trabajar en RCN? Y le dije, ¿pero en qué? Si allá está, se llamaba Aristizábal. Bueno, está de gerente. Dijo, no, pero es que necesitan una gerente o un gerente de ventas. ¿Quieres que te consiga una cita? Y le dije, listo, consígame la cita. Pero yo me quería proyectar a otra cosa. Yo me quería proyectar a después sentarme en la silla del gerente. Ah, claro, sí, claro. por Yo ya supuesto. tenía, Claro. ya tenía 2 gerencias. Sí, claro. Ya había trabajado en Caracol. Entonces me fui, hablé con el gerente, le dije, listo. ¿Cuáles son las condiciones? Menos plata de la que me ganaba en La Voz de la Feria. Bueno, claro, Menos plata. menos plata. Me dijo, Miriam, ¿y usted por qué? ¿Por qué va a dejar ese puesto tan bueno que tiene allá, independiente, de hacer lo que usted quiera? Y le dije, porque esta es una cadena. Y aquí me puedo proyectar, allá no. Y porque algún día yo me voy a sentar en su silla. Así le dije. Pues dicho y hecho, al año yo estaba gerente de RCN. No puede ser. A él lo nombraron gerente en Cali y a mí me dejaron encargada en la gerencia. Él me postuló y me dejaron encargada y tenía los 2 puestos, gerencia de comercial y gerencia general. Llevaba ya como 8 meses con los 2 cargos. Hoy en día es así, ¿no? Hoy Sí. en día casi que el gerente... a mí en el mismo Caracol me sueldo. tocó los 2 cargos. Y sí, el claro. mismo sueldo. Sí. Entonces hablé con el doctor Fernando Molina, que era el presidente. No, estaba don Ricardo Londoño, que era el presidente, y le dije, don Ricardo, yo no soy capaz ya con los 2 puestos, es una responsabilidad muy grande, o me devuelve a mi gerencia de comercial, o me deja gerenciando esto.
pues a los 8 días ya me llegó el nombramiento de gerente. Ujú. Y allá estuve 14 años 14 años. como gerente general. Me tocó montar 3 emisoras. Sí. Mm. Que eran, en esa época estaba Antena 2, Ah, que después se volvió Antena 2, sí, una de ellas, sí, la básica era de toda la vida. Antena 2, la básica, Amor Estéreo, Amor Estéreo. y era la Mega, Sí. que fue Rumba Estéreo primero y después pasó la Mega. Sí, Así eran, es. eran esas 4 Muy emisoras. fuertes, muy fuertes, Muy muy. ocupábamos los primeros lugares de sintonía en Manizales. Peleadito, pero bien. Eran épocas con unos talentos también muy grandes y también, Miriam, recuerdo también pues de unas pérdidas muy grandes, ¿no? La partida de Alberto Martínez, tantas cosas que Me pasaron, tocaron digamos, cosas muy te trágicas. tocaron muy duras, ¿no? Sí, me tocó la muerte de mi secretaria, Lina, Ujú. una mujer de 26 años. Pues prácticamente la dejaron morir en la clínica. A ella le empezó una gripa, y yo la vi tan mal que le dije, hija, váyase para la clínica. La internaron un miércoles y al lunes la estábamos encerrando. Me Lamentable. pareció lo más horrible. Es una cosa que yo no podía con esa No, pena pues, tan claro. grande. Llevaba, desde que yo empecé, casi desde que yo empecé, ella era mi secretaria. Así es. Como decía ella me sentía caminar y ya me Ya, adivinaba exacto. qué era lo que yo necesitaba. Así ¿sí? es. Después, el fallecimiento de Juan De Augusto, Juan Augusto también trágico. que eso fue una tragedia que todavía no la he podido entender, porque a él el mar le daba miedo, le daba pánico y él no tomaba licor, y sin embargo Así es. falleció transmitiendo un partido. El de Uchima, José Luis Octavio, Octavio Uchima. también. Ese sí que fue una Ese fue tragedia una- en plena transmisión de unas elecciones. Absurda. Un 26 de ¿cierto? octubre. Absurda. Él me dijo, oye, jefe, voy a Chinchiná a votar, regreso y me voy a trabajar en el punto que yo le había asignado. Y le dije, bueno, él se fue para Chinchiná y se vino y se varó el carro donde él venía, ¿sí? Se varó aquí, se pasó aquí enfrente y venía un carro de esos que recoge pasajeros y se lo llevó Se lo por llevó. delante. Así es. Y éramos nosotros transmitiendo Las elecciones. las elecciones y velándolo en el garaje de la emisora. Lo recuerdo en RCN. perfectamente. Fue un drama y una cosa espantosa. Sí. Y lo último que yo estaba pues recién salidita, pues nada, es que casi estaba vinculada todavía a Alberto Martínez. Alberto Martínez, que también fue otra Que cosa. fue que trágica, no, Dios esa mío. sí fue una muerte trágica, la de Trágica. Alberto. Trabajaba, pues y yo era muy allegada a Lina, su esposa, que trabajaba también allá. Lina Caraballo. Lina claro. Caraballo, somos pues grandes amigas y trabajaba allá, y esas fueron los 4 cosas espantosas que me ocurrieron a mí Claro. en RCN. Y recientemente, pues que ya no nos tocó, que fue la del Piccolo. También. Piccolo. Que fue la del Piccolo. La historia de Walter. Walter se hizo conmigo en La Voz de la Claro, Feria. lo recuerdo. Era un niño. Era un niño, claro. Empezó en La Voz de la Feria Claro. porque yo estaba muy vinculada con Óscar el papá. Ujú. Y él era un niño y yo lo llevé y le enseñamos, y él era operador de audio. Y ahí fue aprendiendo y yo me lo llevé para RCN. Para RCN. Y allí se convirtió en locutor y manejaba la cariñosa y era un genio, Me que fue tocó. también una tragedia espantosa. Cuando yo estuve en la Antena 2, en la época del año 1998, con Olmedo, Sí. con Héctor Fabio Valencia, con Juan Harvey, claro, él también nos operaba a nosotros y, bueno, eso... Sí, nos épocas. tocaron unas tragedias Bueno, grandes. y ya obviamente, pues los que murieron pues por la edad, como los Pava y todos ellos, ¿no? Jaime Pava y el hermano de Jaime, que fue en Todelar, que yo también trabajé. Es que yo trabajé en todas partes. En todas partes. Cuando me pensioné de RCN, me fui a trabajar con Juan Carlos Hunda al programa de Todelar. Claro. Entonces que me tocó Pavita allá. Me tocó Pavita Sí. allá, ya estaba Pavita, claro, ya nos tocó a todos. Y las muertes que nos han tocado del año pasado ahora. Sí. De también. todos los periodistas amigos. O sea, Sí. sí, ha sido Herman, que cumplió en Herman estos Correa, días el un primer año. aniversario. Sí. No, lamentable, Herman, mucha gente valiosa que ha pasado por los medios, ¿no? Mario González. Mario González. Que esa fue otra muerte También. impresionante. También Ramón Salazar. Ramón Salazar, que fue
No, es que muchas muertes de personas muy queridas. Muy queridas, Sí. muy queridas. Miriam, luego de eso, pues obviamente otras de tus pasiones, el tema, digamos, lo que estamos viendo. Aquí estamos en un taller, ¿sí? De muchas cosas, de pintura, de artesanías, digamos, otra de las grandes pasiones que tú pues, decidiste dedicarte después de haberte retirado, digamos, de los medios. Sí, cuando yo estaba en RCN recibía clases de pintura con una amiga y yo siempre dije, el día que yo me retire de la radio voy a seguir con esta cosa tan bonita que es la pintura y las manualidades. Mi hija trabajaba, esa es otra historia bonita, porque mi hija trabajaba, era visitadora médica. Y un día me dijo, mami, yo estoy tan aburrida en eso, yo voy a renunciar. Y le dije, ¿y qué? ¿Qué se va a poner a hacer? Dijo, no, enséñame lo que tú sabes. Y empezamos las dos juntas en el taller, ¿cierto? Montamos un almacén en San Cancio. Sí. Y ahí empezamos, y después ella se desvinculó, ya nos abrimos, yo monté mi almacén, y todo lo que vendía allá, pues lo elaboraba, era hecho por mí. Y después ella montó su taller y toda esta casa taller es de ella. Tenemos historias de vida muy bonitas aquí, en este taller, porque hay personas de muchos años, personas con enfermedades graves como depresión, como personas que han tenido cáncer y ya han fallecido, y vienen aquí a, pues prácticamente a aliviar sus penas. Mi hija es muy paciente y aquí tenemos esta parte de aquí la maneja mi hija y yo manejo la parte de arriba. Tenemos clases todos los días, menos los jueves. Menos los jueves. Los jueves descansamos, pero todos los días de lunes a viernes. Ella dicta todo el día y yo dicto por la tarde. Muchas técnicas, veo Mucha pintura, técnica. veo también parte, digamos, de unos, ¿cómo se llaman? Unas tallas hechas de pronto con unos láser especiales. Ah, sí, es la máquina láser, que se recorta la madera con el láser. Miras las mesas, todas son obras hechas por nosotros. Esto se llama vitrofusión, ¿sí? Y con resina que para proteger se hace acuarelado, se hace vitrofusión, pintura al óleo, pintura en madera, pintura en tela. Pues muchas técnicas, mucha variedad de técnicas. Hemos ya formado un gran negocio que es una casa taller, pero al mismo tiempo pues le brindamos a la gente la oportunidad de venir. Hay gente que viene a tomarse un tinto y no ni pinta, a reírse, a pasar bueno, a dialogar, ¿cierto? Y aquí se entretienen todo el día. Es que yo creo que es parte de una terapia también, sí, ¿cierto? Porque, terapia. digamos, después de la pandemia muchas cosas pasaron, hubo gente que quedó con muchas dificultades mentales también, por la pérdida de sus parientes, de sus empleos, de sus empresas, pues inclusive tú fuiste víctima de eso. Sí, yo tuve que cerrar el almacén y recorrí, ahora soy yo empleada de mi hija. Volvámonos para la radio más bien, ¿no? Sí. Volvamos a la radio, pues no a vender. No, a vender no. Ha cambiado mucho eso, Miriam, ¿no? Sí. Definitivamente ya es otro tipo de negocio, ¿no? Sí. Y es otro tipo de cosas, ¿no? Ya no, la radio ya no se trabaja con el corazón. Primero era con el corazón que trabajábamos la radio y nos dolía todo y nos preocupaba todo y el tiempo nos importaba muy poquito, sino que todo saliera perfecto. Una transmisión perfecta, unos excelentes periodistas, sí. Los operadores y los locutores de las emisoras musicales eran súper bien educados y súper bien puestos en todo lo que hablaban, ¿cierto? Sus diálogos eran unos diálogos muy correctos. Hoy en día uno se pone a escuchar a un muchacho de esos y le da tristeza. Personas cercanas, veo que Iván Darío de toda la vida, el mismo Pacheco creo que también tuvo... Pacheco, sí, Pacheco, don Antonio Pardo García, don Antonio Pardo García, que lo amo profundamente. Don Antonio fue para mí como un papá en la radio. Hacíamos unas transmisiones increíbles en RCN, sí, con Pacheco, con don Antonio, con Alberto Lopera, con Iván Parra, sí, que también falleció. Murió, sí. Era muy profesional la transmisión. Entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 11, 12 de la noche, pero no nos importaba.
No sé. A las 6 de la tarde decía uno, ay, tengo como, ¿qué pasará? Y era que uno no había almorzado, Así ¿cierto? es. Pero era dedicado completamente. Hoy las transmisiones, inclusive de la feria, porque yo pues sintonizo a ver cómo son las cosas, y ha cambiado Ha muchísimo. cambiado mucho. Todo ha cambiado. Don Carlos Ardila Lule. Excelente, señor. Excelente, guardo grandes recuerdos con él. Nos hacía unas reuniones de gerentes increíbles y él estaba con nosotros. Inclusive después del accidente, él muy impedido se iba a las reuniones con nosotros. Era una persona increíble. Sí. Sí, muy, muy. Y muy querido con todos nosotros, sí. Oh, maravilloso. Miriam, pues esto fue, digamos, una gran excusa para tomarnos un café, para conversar contigo, para conocer en qué andas ahora y en qué estuviste años Sí, atrás. sí, muchas gracias, Ricardo. Pues me encanta que me hayas invitado a tu programa. No, a mí me gusta más porque conocer esas anécdotas de radio. Y hay muchas No, cosas para no, contar, no, ¿no? Dios mío, no Hay podía. mucho para contar y mucho cuerda que tener en cuanto a radio se refiere. Además, este programa, Miriam, lo transmiten los canales comunitarios de Caldas, o sea, lo ven en La Dorada, lo ven en Anselma, en Filadelfia, bueno, en todos los municipios. Entonces son Qué bueno. anécdotas que contar, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. seguramente las personas que viven en esos municipios, muchos, se acordarán de lo que estamos hablando, ¿no? Muchas personas que tuvieron que ver con nosotros aquí pertenecen a La Dorada. Hay gente con gran cariño que yo tengo de personas que están en La Dorada. Así es. Sí. A buscar el calorcito, ¿no? Sí, 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 Buscar sí, un sí, poquito sí, de sí. calorcito. Sí, sí, sí. Miriam, muchas gracias. Gracias, Ricardo, Muchos a ti. éxitos. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, por tomarse este café en compañía de Miriam Uribe, por supuesto. Gracias a todos los canales regionales, locales que nos sintonizan, que nos retransmiten, a Infolibre, nuestro portal de noticias que también permite que nosotros tengamos este programa ahí. Y a ustedes también, muchas gracias y en 8 días otro café con excusa.